Hola a todos, vamos a continuar con las medidas de síntesis dentro de la estadística descriptiva. En la clase anterior habíamos estado viendo las primeras medidas de síntesis, que eran las medidas de posición o de posición central, y vamos a empezar a ver ahora las medidas de dispersión. Vamos a la página 8 del dossier y empezaremos a trabajar con estas medidas de dispersión. Antes de nada, ¿a qué se refiere la dispersión de los datos? La dispersión se refiere a si los datos que nosotros tenemos están muy repartidos, en ese caso diremos que son muy dispersos, o si los datos están muy juntos, en ese caso diremos que son poco dispersos o que están muy concentrados. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaos que tenemos dos series de datos. Tengo dos grupos de 5 personas. El primer grupo de 5 personas hemos obtenido estas notas y el segundo grupo hemos obtenido estas notas. A partir de aquí, si yo os preguntara ¿cuál de los dos grupos de datos creéis que son más dispersos? ¿El primer grupo o el segundo? Pues claramente vemos que son más dispersas las notas en el segundo grupo que en el primero, ¿no? En el primero tenemos las notas más juntas, en el segundo las notas están más separadas. Venga, pues eso que vemos aquí claramente es lo que vamos a intentar identificar con las medidas de dispersión. Van a ser indicadores que nos van a resumir esta característica, nos van a resumir lo dispersos que están los datos. Vamos a tener dos tipos de medidas, las medidas de dispersión absolutas y las relativas. ¿A qué se refiere con medidas de dispersión absolutas? Se refieren a que hablaremos de que tendremos la unidad de medida con la que estamos trabajando. Es decir, si hablamos de notas del examen, pues las medidas de dispersión absolutas nos saldrá medido en puntos de la nota del examen, ¿no? Tendremos la unidad de nuestra variable. Así que una variable que tenga números muy grandes, pues nos saldrán medidas de dispersión muy grandes. Y una unidad que tengamos números muy pequeños, pues tendremos unas medidas de dispersión muy pequeñas. Dependerán de la unidad de medida. En cambio, las medidas relativas no. Las medidas relativas van a ser medidas que no van a tener unidad. Van a ser una proporción o un porcentaje, ¿sí? De forma que vamos a tener algo que es una relación. No van a ser medidas que tengan la unidad con la que estemos trabajando. De esa manera, las medidas de dispersión relativa nos van a permitir analizar mejor si, por ejemplo, tenemos más dispersión o menos, porque la medida de dispersión que saquemos absoluta dependerá de la unidad. Puede salirme 2000 de varianza o 5 de varianza, por ejemplo, que sería una medida absoluta. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál de las dos es más dispersa? Pues depende de la unidad de medida. Sé que las medidas absolutas son más complejas de entender. En cambio, las medidas relativas, si yo tengo un coeficiente de variación del 10%, pues eso quiere decir que es poco dispersa, ¿sí? Sería una escala del 0 al 100, ¿no? Así que para interpretar la dispersión siempre serán mejor las medidas relativas que las absolutas, pero las absolutas también tendrán su utilidad. Así que vamos a empezar con las medidas de dispersión absolutas. Antes de nada, la primera medida, la más sencilla de todas, es el rango o la amplitud o el recorrido de los datos. Recorrido, amplitud, rango es lo mismo. Y se refiere sencillamente a la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. La diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Esa diferencia es el rango de los valores. También se le puede llamar xn menos x1. Por ejemplo, en la primera serie, ¿cuál sería el rango de estos datos? Pues sería 6 menos 4 sería igual a 2, ¿no? Segunda serie, sería el valor más alto es 9, el valor más bajo es 1. Así que, aquí porque están ordenados, pero es el más grande menos el más pequeño, Nos quedaría 8. Por tanto, ya vemos que es más dispersa, como decíamos antes, la segunda serie que la primera, ¿no? ¿Qué quieren decir esos dos puntos? Quiere decir que los datos de esta primera serie están todos en una distancia entre ellos como mucho de 2 puntos. Están todos alejados en un margen de 2 puntos. En cambio, la segunda serie está en un margen de 8 puntos. Están más repartidos los datos, ¿no? Nos indican en qué margen se mueven todos los valores. Eso es lo que nos dice el rango de los datos. El rango tiene un problema muy grave, que es que le afectan mucho los valores extremos. Si nosotros tuviéramos un valor muy extremo, el rango quedaría totalmente distorsionado. Si yo tuviera 200 notas del examen de estadística 1, pero una persona me hubiera equivocado al pasar los datos y hubiera puesto en lugar de un 9 puesto un 90, ¿qué pasaría con el rango? Que nos quedaría 80 y pico de rango, ¿no? ¿Sí? Fijaros que por un solo dato, aunque yo tuviera miles de datos que son todos casi iguales, por un solo dato que fuera muy alejado del resto, el rango nos quedaría muy grande, ¿sí? Así que el rango le afecta mucho a los valores extremos, hay que vigilar mucho esto. Si tuviéramos algún valor muy alejado del resto, el rango no es una buena medida. Para tener una medida parecida sin que le afecten los valores extremos, tenemos el rango intercuartílico.
El rango intercuartílico o recorrido intercuartílico se refiere a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ya vimos en la clase anterior los cuartiles, cómo los interpretábamos. Vamos a imaginar, los cuartiles son un poquito complicados de calcularlos de forma exacta, no nos lo van a preguntar, pero vamos a imaginar que los 3 cuartiles fueran exactamente estos, ¿sí? Imaginamos que al dividir la distribución en 4 partes nos quedan estos 3 cuartiles, es decir, aquí habría el 25%, aquí el otro 25%, aquí el otro 25% y aquí el otro 25%. Si nos dijeran que los cuartiles de esta serie son 4 y 6, pues el rango intercuartílico sería 6 menos 4, sería de 2. De la segunda serie sería 7 menos 3 y sería de 4. Pues ya tenemos el rango intercuartílico de las dos series, ¿sí? Fijaros que el rango intercuartílico siempre será como mucho igual, como en la primera serie, pero normalmente va a ser siempre más pequeño que el rango. ¿Por qué? Porque el rango recoge toda la distancia, del valor más bajo al valor más alto, mientras que el rango intercuartílico solo está recogiendo la distancia en el 50% central. Así que se refiere solo a la mitad central de los datos. Venga, por tanto, el rango intercuartílico es una medida que, como solo recogemos esto y no estamos teniendo en cuenta los extremos, al rango intercuartílico no le afectarán los valores extremos. Si tuviéramos un rango muy alto y un rango intercuartílico muchísimo más pequeño, entonces sería un indicador de que habría un valor muy extremo, que nos estaría distorsionando muchísimo el rango, pero no el rango intercuartílico. Venga, vamos a continuar, vamos a dejar solo este ejemplo y vamos a ver ahora la varianza. La varianza es una de las medidas más importantes en estadística, la veréis en estadística 1, estadística 2, en econometría también hablaremos de varianzas. ¿Y en qué se basa la varianza? La idea es la siguiente. La idea de la varianza es intentar buscar la dispersión a través de la siguiente lógica. Vamos a buscar el centro de la distribución, la media, y vamos a buscarle en cuánto se alejan los valores de la serie de la media. Porque si los valores están todos muy cerca de la media, ¿qué querría decir? Que habría poca dispersión. Mientras que si los valores están muy lejos de la media, quiere decir que hay mucha dispersión. Pues la idea es, vamos a ver en cuánto se alejan los valores de la media y una vez tenga la distancia de cada valor a la media, yo le puedo hacer un promedio, es decir, lo sumo todo y lo divido entre n. Esa sería la idea de la varianza, hacer el promedio de la distancia de los valores a la media. Pero esto tiene un problema, y es que si en esta serie la media es 5, por ejemplo, y yo calculo la distancia del 1 al 5, sería menos 4, me saldría negativo, ¿no? 1 menos 5 sería menos 4. Luego 3 menos 5 sería menos 2. 5 menos 5, 0. 2, 4. Nos quedaría esto así. ¿Qué pasaría si yo hago la media de la distancia de los números a la media? Pues que nos encontraríamos con que habrían unos positivos y unos negativos, así que al hacer el sumatorio se anularían. En gran parte, en este caso totalmente, nos quedaría 0 de varianza, ¿sí? Así que no nos sirve por ese problema, porque vamos a tener positivos y negativos. ¿Qué podemos hacer en matemáticas si queremos hacer un sumatorio sin tener en cuenta el signo? Pues lo podemos hacer o en valor absoluto o elevar al cuadrado, porque algo al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Así que en la varianza optaremos por esta opción. Así que vamos a buscar la distancia de cada valor a la media, pero cuadrática, no individual, sino cuadrática. Así que vamos a hacer el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado para que todos estos valores me salgan positivos. Las distancias cuadráticas siempre son positivas. Y luego lo vamos a dividir entre n. Aunque como vamos a trabajar con una muestra por un tema de estadística inferencial que veréis más adelante, en este caso al hacer esta media le tendremos que restar 1 por calcular los grados de libertad que se llaman. Esta es una cuestión de estadística inferencial. El tema es que si nosotros los datos que tenemos son la población entera, si yo ya tengo toda la población entera, entonces la varianza se calcularía así, que es la varianza poblacional. En cambio, nosotros vamos a trabajar siempre con una muestra, con un grupito representativo de la población, pero no tendremos la población entera. Así que si nosotros no tenemos la población entera y esto es una pequeña muestra, que es como va a ser siempre, siempre vamos a suponer que los datos que tenemos son una muestra, entonces hay que corregir los grados de libertad y restarle a 1, restarle 1 a la n, ¿sí? Para hacer el denominador, de forma que nos acabaría quedando esto. ¿Sí? Esto es la varianza muestral o la casi varianza que se llama, ¿sí? Depende del grupo del profesor, a veces le llamáis un poquito diferente, pero nosotros vamos a trabajar siempre con la varianza de esta manera. A no ser que os dijeran la varianza poblacional, entonces sería la n
y no n-1. Pero trabajaremos con esta manera, tampoco os quiero liar mucho más con esto. Venga, por tanto, esta es la fórmula que nos quedaría. Y si los datos los tenemos agrupados en una tabla de frecuencias, entonces, ¿qué haríamos? Pues como hacíamos en el tema de las medidas de tendencia central, ¿no? Pues lo multiplicaríamos por la frecuencia absoluta, ¿no? Cada valor menos la media al cuadrado multiplicado por las veces que se repite. La NI era la frecuencia absoluta, las veces que se repetiría cada valor. Venga, así que al final nos quedaría esto. Si los datos están en una tabla de frecuencias así, y si están sueltos como esto, pues sería así. Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos aquí, pues sería coger el primer valor, que sería 1 menos 5, el resultado al cuadrado, más 3 menos 5 al cuadrado, más, ¿no? Iríamos haciendo esto para todos los valores y luego lo dividiríamos entre 5 valores menos 1. Si hacemos este cálculo, nos quedaría... Nos quedaría 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y entre 4. Nos quedaría una varianza de 10. 10 puntos al cuadrado, porque es una distancia cuadrática. Ese 10, ¿qué quiere decir? Pues que los números de esta serie se alejan al cuadrado de la media en 10 puntos de media. Es un poquito complicado el concepto, pero nos está diciendo la distancia cuadrática media de los números a la media de la serie. Así que la medida siempre será nuestra unidad media, porque es una medida absoluta, y al cuadrado, porque es una distancia cuadrática, ¿sí? Pero claro, decir 10 puntos al cuadrado, que es lo que se alejan al cuadrado los valores de la media, eso no es muy intuitivo, ¿sí? Por tanto, la varianza va a ser un valor que lo vamos a utilizar para muchas cosas, pero que no tiene una interpretación muy clara, o es difícil de interpretarlo bien. Así que no lo vamos a utilizar a nivel interpretativo, sino que vamos a tener que arreglarlo para poder interpretarlo bien. Y de ahí sacamos la desviación típica. La siguiente medida que tenemos es la desviación típica. Como por el hecho de haber tenido que hacer esto al cuadrado, me ha quedado las distancias al cuadrado. Y me queda una cosa rara, que es la distancia cuadrática media de los números a la media. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues lo hemos tenido que elevar al cuadrado, pues le vamos a hacer la raíz. Así que, si le hacemos la raíz cuadrada a la varianza, conseguiremos la desviación típica. Así que la raíz cuadrada, en este caso, de 10... pues nos quedaría, la raíz de 10 nos quedaría 3,16, ¿no? Venga, sería 3,16 puntos. Ahora, esto sí que lo podemos interpretar mejor. ¿Esto qué me está diciendo? Pues que los números de esta serie se alejan de la media, en 3,16 puntos. Ahora ya no es la distancia cuadrática, es lo que se alejan de la media los números a la media. El primero se aleja en 4 puntos, el segundo se aleja en 2, el tercero en 0, ¿sí? Y de media podemos interpretar que de media serían 3,16, ¿sí? Venga, así que la desviación típica nos indica lo que se alejan los números de la media. Si se alejan mucho de la media, pues diremos que es muy dispersa la distribución. Si se alejan poco, es poco dispersa. De todas maneras, al ser una medida de tipo absoluta, ¿el 3,16 es mucho o es poco? Pues depende de la unidad de medida que tengamos. Así que tampoco la desviación típica es una muy buena medida a la hora de interpretarla. Porque si yo tengo un examen sobre 100 puntos, 3 puntos de desviación típica sería muy poco, ¿no? Se alejaría muy poquito, la gente de una nota a otra se alejaría muy poquito. 3 puntos de 100. Pero si hablamos de un examen sobre 10, pues 3 puntos de distancia media, pues parece algo, no sé, normal. No parece ni mucho ni poco tampoco, ¿sí? Parece más bien un poco de dispersión, ¿sí? Y si fuera un examen sobre 5 puntos, 3 puntos sería muchísimo. Así que depende de cómo sea la unidad de medida. Por eso el 3,16 en sí no nos dice nada en este caso. Nos dice lo que se aleja los números de la media, pero no lo podemos interpretar como si es mucha o poca dispersión. Deberemos entender muy bien la variable para saber si es mucho o poco. Para interpretar siempre va a ser mejor las medidas relativas, ¿sí? Por tanto, luego utilizaremos esto para volverlo a arreglar y tenerlo como medida relativa, que sería el coeficiente de variación. Venga, así que estas son las 4 medidas de dispersión absolutas, ¿sí? El rango, recorrido, la amplitud, el rango intercuartílico, ¿sí? Entre los cuartiles, luego la varianza, y la raíz de la varianza es la desviación típica. Sencillamente es una forma de expresar la varianza de una forma más comprensible, ¿no? Pero bueno, en el fondo es la misma medida. Venga, luego tenemos medidas de dispersión relativas. Las medidas de dispersión relativas
son medidas que nos van a identificar, la dispersión, decíamos, pero sin tener en cuenta la unidad, así que de una forma que lo podremos interpretar un poquito mejor. Primero, el coeficiente de apertura. El coeficiente de apertura, esto lo hacéis en algunos grupos, otros grupos no os lo mencionan mucho, sencillamente es la relación entre el valor más alto y el valor más bajo. Por ejemplo, en esta serie, ¿cuál sería el coeficiente de apertura? El valor más alto es 9, el valor más bajo es 1, así que 9. Hay una relación de 9 entre el valor más alto de la serie y el más bajo, ¿sí? Ese sería el coeficiente de apertura. ¿Sí? Si yo tengo dos unidades de medida muy diferentes, me da igual, porque yo si relaciono el más alto entre el más bajo, me saldrá la relación que hay entre los dos, el coeficiente de apertura, así que podremos utilizar el coeficiente de apertura para comparar dos medidas que estén en unidades totalmente distintas. A diferencia de la desviación típica, la desviación típica dependía mucho de la unidad de medida. El coeficiente de apertura no. Así que nos dice que 9 veces es las veces que es más grande el valor más alto respecto al más bajo. Bueno, es una medida un poco anecdótica, tampoco la vamos a utilizar mucho. Después tenemos el recorrido relativo. Recorrido relativo es igual al recorrido dividido entre la media. Como el recorrido hemos dicho que dependía de la unidad de medida y que también se podía afectar por los extremos, para ver si es mucho o poco el recorrido que hemos obtenido, lo podemos dividir entre la media. Si tenemos una relación entre el recorrido y la media. Si por ejemplo aquí decíamos que el recorrido era 8, ¿no? La distancia entre el 9 y el 1, y la media es 5, pues nos quedaría un recorrido relativo, en este caso de 8 entre 5, de 1,6, ¿no? Pues nos quedaría 1,6 de recorrido relativo. Nos dice cuántas veces es mayor el recorrido que la media, ¿sí? Así que también pues, nos serviría para comparar, aunque tampoco es algo que nos sirva del todo para valorar completamente la dispersión. Son dos medidas relativas, aunque la mejor medida relativa que vamos a tener, la mejor medida para poder analizar si hay mucha o si hay poca dispersión, o para comparar dos medidas, la dispersión que tienen dos medidas, la mejor medida va a ser siempre el coeficiente de variación. Esta tercera medida que tenemos aquí. Esa sí que es importante, esta seguro que os lo van a preguntar en el examen. El coeficiente de variación es una medida que nos indicará la dispersión relativa. Así que vamos a coger la desviación típica y la vamos a dividir entre la media. La desviación típica nos indicaba lo que se alejaba los números de la media, ¿no? Y luego lo dividimos entre la media aritmética. Luego se puede multiplicar por 100, entonces tendríamos un porcentaje, o lo podemos dejar así y tendríamos una proporción, la proporción que nos representa la desviación típica respecto a la media. En nuestro ejemplo decíamos que esto era 3,16, ¿no? Dividido entre la media, que es 5, así que nos quedaría un coeficiente de variación de 60, bueno, vamos a ponerlo 0,632, coeficiente de variación de 0,632. Pues esto sí que nos permite hacernos una idea bien, porque esto lo vamos a poder interpretar más o menos que va entre el 0 y el 1, así que 0,63 pues significa una dispersión, podríamos decir, media alta, ¿sí? Si fuera 0,9 diríamos que es mucha dispersión, si fuera 0,1 diríamos que es poca dispersión. Y repito, esto lo podemos utilizar también en porcentaje, si lo multiplico por 100 sería un 63,2%, ¿no? Así que si lo interpretamos como porcentaje multiplicándolo por 100, también obtenemos el mismo resultado, es decir, que vamos a tener una dispersión, decíamos, medio alta. Por tanto, coeficiente de variación de Pearson es el más empleado de los índices de dispersión relativa. Se define como el cociente entre la desviación típica y la media aritmética, y nos dicen debajo, a mayor coeficiente de variación, menor representatividad de la media. Esta es la mejor medida para valorar la dispersión. Si os dicen que comparéis la dispersión de dos unidades distintas, siempre esta es la mejor medida, así que compararemos los coeficientes de variación para analizar la dispersión relativa, ¿sí? Y cuanto mayor sea el coeficiente de variación, entonces quiere decir que más dispersa es la distribución. Y cuanto más dispersa es la distribución, diremos que menos representativa es la media aritmética. Así que a mayor dispersión, menor representatividad de la media aritmética, ¿sí? A mayor dispersión, menos representativa va a ser la media aritmética. Vale. Así que vamos a poner un ejemplo, antes de ir a la página 9, vamos a poner un ejemplo sobre esto. Si yo os dijera
que tenemos dos variables. Una es la nota del examen, ¿no? Que decíamos que la media era de 5 y la desviación típica hemos dicho antes que era de 3,16, ¿no? Yo tengo esta variable y luego tengo la variable salarios de una empresa, por ejemplo. Y los salarios de una empresa de media son 1.500 euros y de desviación típica resulta que son 50, ¿sí? Así que tengo notas de un examen y salarios de una empresa, ¿no? Salarios de los trabajadores de una empresa. Si os pregunto, ¿cuál de las dos variables es más dispersa? ¿Cuál de las dos es más dispersa? Aquí tengo una desviación típica mayor, 50. Pero claro, estos son 50 euros de salario mensual. Y estos son 3,16 puntos de un examen sobre 10. ¿Yo puedo comparar las dos cosas? No, porque no tiene nada que ver 50 euros de salario mensual con puntos de un examen. Así que, aunque 50 sea más con 3,16, ojo, eso no quiere decir que los salarios de la empresa sean más dispersos que las notas del examen, porque tienen unidades diferentes. Nunca puedo comparar dos unidades distintas, tal cual. Para poder comparar dos variables que tengan unidades distintas, tengo que quitarle la unidad. Es decir, vamos a sacar una medida relativa. Si yo quiero compararlo, deberíamos calcular el coeficiente de variación, que hemos dicho que en el caso de las notas era de 0,63. En cambio, en el caso de los salarios de la empresa, ¿cómo sería? La desviación típica 50 entre 1.500, que sería un 0,033. Bueno, 0,03 periódico, ¿no? Sí, así que a ver, sería 50 entre los 1.500, 0,03 periódico. Así que ahora ya lo tengo expresado las dos sin unidades. ¿Cuál es más dispersa? ¿Las notas del examen o los salarios de la empresa? Es mucho más dispersa las notas de este examen que los salarios de esta empresa. Que los salarios de esta empresa, la desviación típica sea 50, quiere decir que los salarios se alejan en 50 euros del salario medio de media. Eso es muy poquito porque los salarios son de media 1.500 euros, es decir, casi todos son iguales, son salarios de 1.450, 1.520, 1.480, 1.400, 1.600, están todos muy cerca. Aquí hay muy poca dispersión, aunque parecía mucha, pero la unidad de media era muy grande, hay muy poca dispersión. En cambio aquí hay mucha dispersión, 3 puntos y pico en un examen sobre 10 es mucha distancia relativa. Así que diremos que hay una mayor dispersión relativa en las notas de este examen que en los salarios de esta empresa, ¿sí? Venga, por tanto, siempre que os pidan comparar, la mejor medida de dispersión para analizar si es mucho o poco y para comparar medidas distintas, la mejor siempre es el coeficiente de variación. Bien, vamos a la página siguiente y vamos a empezar con, vamos a hacer este ejercicio antes de nada para ver cómo trabajar con las diferentes medidas que hemos visto. Bien, aquí tenemos esta tabla de datos, ¿no? Tenemos de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, ya habíamos trabajado con estos datos, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y luego tenemos la marca de clase. Bueno, la marca de clase que sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Frecuencia absoluta que sería 1, 2, 3, 2 y 2. Bueno, vamos a dejarlo así, que con esto ya será suficiente. Venga, nos dice que calculemos todas las medidas de dispersión con la siguiente tabla de frecuencias. Vamos a ver cómo calcular las medidas de dispersión si tenemos los datos agrupados y si lo tenemos por intervalo. Recordad que cuando teníamos los datos por intervalo, vamos a utilizar siempre las marcas de clase, ¿sí? Como cada intervalo, vamos a utilizar las marcas de clase. Venga, entonces, antes de nada, el recorrido y el rango intercuartílico. Para trabajar con el recorrido y el rango intercuartílico, estos datos los teníamos al principio, así que vamos a coger los datos originales. Si no, en el intervalo podríamos decir que el valor más alto, aquí en el intervalo no lo podemos sacar, podríamos decir que el valor más alto es el 9, que es la marca de clase del último intervalo, y el valor más bajo es el 1, ¿sí? Como valor máximo y valor mínimo. Pero aquí tenemos los datos originales, que era el segundo ejemplo de la página de la distribución de frecuencias, así que lo podemos sacar en este caso de aquí. Y esto sería
Vale, dice notas del examen. La nota más alta había sido el 9,1. Vamos a poner aquí el valor más alto fue el 9,1 y el valor más bajo fue el 1,9. Bien, ese sería el valor más alto y el valor más bajo. Venga, entonces, empezamos con el... A ver, vamos a empezar con el rango o el recorrido. Tenemos aquí primero el rango recorrido de la distribución de los datos. Pues repito, si solo tuviéramos la tabla, pues podríamos coger la marca de clase del intervalo superior y del intervalo inferior. En este caso tenemos los datos originales, así que el valor más alto, decíamos que esto era el valor más alto menos el valor más bajo, así que sería 9,1 menos 1,9. ¿Sí? Así que tendríamos 7,2, ¿no? Bien, el recorrido o el rango que tendríamos aquí sería el valor del 7,2. Siguiente, luego tendríamos el rango intercuartílico, habría que calcular los cuartiles, eso lo hicimos ya en el otro ejercicio, y sencillamente sería la diferencia entre los dos cuartiles. Así es, calcular los cuartiles, que aquí habría que hacer la fórmula que habíamos visto en el vídeo anterior, ¿no? Sencillamente la diferencia de los dos cuartiles nos daría el rango intercuartílico, no lo vamos a volver a calcular, que ya lo hicimos en el vídeo anterior. Seguimos. Después tendríamos la varianza. Vamos a ver cómo calcularíamos la varianza, que esto sí que es importante, si tenemos la tabla de frecuencias. Sería el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado entre n-1, ¿no? Venga, deberíamos hacer este cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo tenemos en tabla de frecuencias, es decir, primero lo vamos a tener que multiplicar todo por n sub i, ¿no? Así que vamos a ir cogiendo cada valor. En este caso, como va por intervalos, cogeremos la marca de clase. Aquí os he puesto xi, sería ci, sería la marca de clase, ci, o a veces se le llama xi como valores de la variable, o ci como marca de clase, es lo mismo. Así que cogeríamos las marcas de clase, de forma que nos quedaría 1, que es la marca de clase del primer intervalo, menos, a ver, primero hay que hacer la media aritmética, nos quedará 1 más, luego 3 por 2, más 5 por 3, más 7 por 2, más 9 por 2. A ver, 1 más 3 por 2, más 5 por 3, más 7 por 2, más 9 por 2. Y luego lo dividimos entre los 10 datos que tenemos, nos quedaría un 5,4, ¿no? Venga, entonces a partir de aquí sería el primer dato, que sería el 1, la marca de clase del primer intervalo, menos 5,4, y eso al cuadrado más, y eso multiplicado por la frecuencia absoluta, aunque en este caso es 1, lo vamos a poner igualmente, multiplicado por la frecuencia absoluta, que sería 1, más el segundo valor. La marca de clase es 3, así que sería 3 menos 5,4, que es la media, al cuadrado, y multiplicado por 2, que es su frecuencia absoluta. ¿Sí? Más el siguiente valor sería 5 menos 5,4, el resultado al cuadrado, multiplicado por 3, que es su frecuencia absoluta, más... ¿no? Iríamos haciendo todo este cálculo y al final lo dividiríamos entre n menos 1. En este caso sería, por tanto, 10 menos 1. Venga, si hacemos este cálculo... A ver, sería 1 cuadrado más... Vamos haciendo este cálculo...
Venga, nos quedaría una varianza en este caso de 6,93. Venga, esa sería la varianza de estos datos si vamos haciendo este cálculo. En algunos grupos os ponen otra fórmula para calcularlo que también se puede utilizar, que es esta, el sumatorio de los valores al cuadrado por n sub i entre n menos la media al cuadrado, y esto multiplicado por n entre n menos 1. ¿Sí? También se puede utilizar esta otra expresión, si en algún grupo lo hacéis, pues también podéis poner esta, pero bueno, esta sería la fórmula general con la que se puede calcular la varianza. Venga, ya tenemos el 6,93. Pues ahora pasamos a la desviación típica. ¿Cómo sería la desviación típica? La desviación típica consiste en hacer la raíz cuadrada de la varianza, decíamos antes, así que sería la raíz cuadrada del 6,93. Raíz cuadrada de 6,93, hacemos el cálculo y nos quedaría 2,63. Venga, pues la desviación típica de la distribución es 2,63 puntos de examen, ¿sí? En este caso porque la variable son puntos de examen. Venga, tenemos el recorrido, el rango, tenemos la varianza, tenemos la desviación típica y ahora vamos a calcular las medidas relativas. Primera medida relativa que teníamos. La primera medida relativa era el coeficiente de apertura, ¿no? Coeficiente de apertura, que sencillamente era la relación entre el valor más alto y el valor más bajo. En nuestro ejemplo es 9,1 entre 1,9. Así que hacemos la relación entre el más alto y el más bajo. Nos quedaría 4,79. Pues ese sería el coeficiente de apertura. Una relación de casi 5 veces, es casi 5 veces más grande el valor más alto respecto al valor más bajo. Otra medida. Teníamos el recorrido relativo, que era coger el recorrido y dividirlo entre la media aritmética. Venga, el recorrido aquí ¿cuál era? Lo hemos calculado antes, que era 7,2. Pues 7,2 entre el 5,4, que es la media. 7,2 entre 5,4 nos daría el 1,33. Bien, ya tenemos el recorrido relativo. Y por último, la medida, decíamos, más importante, estos eran los datos, era el coeficiente de variación, ¿no? Que era la desviación típica entre la media. Esa era la medida más importante de todas, que nos permitía comparar y nos permitía saber si es mucha o poca dispersión. La desviación típica ha sido 2,63 y la media aritmética ha sido 5,4. Así que 2,63 entre 5,4 sería 0,48, 0,49. Venga, por tanto, el coeficiente de variación sería un 0,48, un 0,49, es decir que, o un 49%, lo podríamos expresar también, podríamos decir que la dispersión de estas notas sería una dispersión media. Venga, pues ya hemos hecho todas las medidas de dispersión con las que hemos trabajado. El recorrido, rango, es la diferencia entre máximo y mínimo. Si lo tengo por intervalos, no tiene mucho sentido calcular el rango. Lo ideal es que lo tengamos los datos originales. Si no, vamos a coger el rango aproximado a partir de las marcas de clase y no tiene mucho sentido. No creo que os lo pregunten. Pero si tengo los datos originales, como en este caso los teníamos, era el ejercicio anterior donde teníamos los datos de dónde había salido la tabla, pues en ese caso sí que lo podemos calcular, ¿no? Nos quedaría pues este valor de 7,2. La distancia entre el valor más alto y el más bajo de la serie es de 7,2 puntos. La varianza, sacamos la varianza con esta fórmula o con la otra versión que os decía, nos da esto. Eso nos dice que la distancia cuadrática es de 6,93, la distancia cuadrática de los números a la media de la serie. Eso no nos dice gran cosa, así que le podemos hacer la raíz, 2,63. Eso sí que nos dice que las notas de este examen se alejan de la media de la nota del examen en 2,63 puntos de media. Unos se alejan más, otros menos, pero de media se alejan en esto, ¿vale? Nos da una idea de cuánto se alejan los valores de la puntuación media. Coeficiente de apertura 4,79 quiere decir que hay una relación de casi 5 veces entre el valor más grande y el más pequeño de la muestra. Es casi 5 veces mayor el más grande que el más pequeño. Y el recorrido relativo, 1,3, nos dice que el recorrido en relación a la media es 1,3 veces mayor.
La mejor medida, coeficiente de variación, 0,49, dispersión media, ¿sí? Podemos decir que es una dispersión media 0,49 o un 49%. Venga, muy bien, pues con esto hemos visto ya todas las medidas de dispersión. En algunos grupos lo podéis hacer un poquito diferente, depende del profesor. A veces me he encontrado algún grupo que hacía algún indicador de más, alguno de menos, pero estos son los importantes. Yo lo que os explico es lo que os preguntan después de los exámenes, así que con estos indicadores ya tenéis suficiente. Venga. A ver, un segundo. Bien, pues continuamos. Vamos a la página 10 y vamos a empezar con las transformaciones y la estandarización. Bien, transformaciones de medidas. Las transformaciones de medidas... Las transformaciones de medidas consisten en que las diferentes medidas que hemos estado estudiando nos podemos encontrar con que los datos de nuestra serie original cambien. Y si cambian los datos, hay veces que los indicadores que hemos calculado los podemos transformar fácilmente y no hace falta que los volvamos a calcular. ¿Sí? Podemos hablar de dos tipos de cambios. El cambio de origen, y el cambio de escala. ¿Qué quiere decir un cambio de origen? Pues por ejemplo querría decir si yo cojo y a todo el mundo, imaginaos la nota del examen que estábamos trabajando, ¿no? Pues ¿qué pasaría si a todo el mundo el profesor o la profesora dice que como os habéis portado muy bien en clase y habéis estado súper atentos y habéis presentado todos los trabajos, pues todo el mundo os suma un punto para el examen? Imaginaos que todo el mundo tiene un punto de más en el examen. Dice, bueno, como las notas han ido justitas, pero habéis hecho mucho trabajo durante el semestre, os regalo un punto. Todo el mundo tiene un punto de más. Eso sería un cambio de origen, porque todas las puntuaciones tendrían un punto de más. Es decir, lo podríamos representar gráficamente que si las notas en un principio eran así, pues ahora se han desplazado todas un punto a la derecha. Eso es un cambio de origen. Después tendríamos el cambio de escala. Un cambio de escala es cuando los datos quedan multiplicados o divididos por un valor. Por ejemplo, imaginaros que os dicen, pues como os habéis portado muy bien y habéis hecho todos los deberes, pues os voy a subir un 10% de la nota a todo el mundo. ¿Qué querría decir que nos suba un 10% la nota a todo el mundo? Pues que todos los datos quedarían multiplicados, así mejor, multiplicados por 1,1, ¿no? Eso nos daría un 10% de más, ¿no? Nos quedaría multiplicado por 1,1, ¿sí? Eso sería un cambio de escala. Si tuviéramos un cambio de escala, pues ¿qué querría decir? Pues que si los datos originalmente eran así, ahora los datos quedan más abiertos, más repartidos, ¿no? Porque ahora ha quedado todo multiplicado por 1,1. No hay un desplazamiento, sino que todos los datos ahora son más anchos, podríamos decir. Venga, entonces vamos a estudiar las diferentes medias y cómo les afectan estos dos cambios. Por ejemplo, a la media. ¿Qué le ocurriría a la media? Pues si todos los datos se le suma un punto, la nueva media, ¿cómo será? Pues la media anterior más un punto. Si todo el mundo tiene un punto más en el examen, la nota media que va a quedar va a ser un punto más de la que teníamos originalmente. Así que va a ser la antigua media más 1. ¿Sí? La antigua media será más 1. Vamos a ponerlo así, esto que no me gusta cómo quedó. X multiplicado por 1,1. ¿Y qué le pasaría a un cambio de escala? Pues si todo el mundo tiene un 10% más en el examen, si lo multiplico por un número todas las notas, pues la nota media también quedaría multiplicada por ese 1,1. La antigua media, si la multiplico por 1,1, nos dará el nuevo valor. ¿Sí? Así que la media queda transformada siempre igual que los datos. Si los datos sufren un cambio de origen, la media sufre el cambio de origen igual. Si sufre un cambio de escala, también sufre el cambio de escala igual. Venga, eso sería la media. Después tendríamos la moda. A la moda le ocurre lo mismo. La moda, si todos los datos los cambiamos en un cambio de escala o un cambio de origen, la moda es el valor que más
el valor que más se repite, así que el valor que más se repite seguirá siendo el mismo, pero ahora será uno más. Así que vamos a poner así, la moda nueva sería la antigua moda más 1, ¿no? Y si hablamos de un cambio de escala, pues igual, la nueva moda será igual a la antigua moda multiplicada por el cambio, que sería multiplicado por 1,1 en este caso, ¿sí? Seguimos. Luego tenemos la desviación típica. ¿Qué le ocurriría a la desviación típica y a la varianza? La desviación típica. Vamos a ponerlo así, si no, no me cabe. Venga, ¿qué le ocurriría a la desviación típica? La desviación típica, si sufre un cambio de origen, la desviación típica se vería afectada. La desviación típica decíamos que nos indicaba, la acabamos de ver, lo que se aleja los números de la media, la dispersión. Así que la dispersión ha cambiado. Si todos los datos que estaban aquí ahora tienen todo su punto de más, ahora están más alejados entre ellos. No, están igual, sencillamente se han desplazado todos, ¿no? Todos se han desplazado un punto hacia la derecha, así que ¿es más dispersa ahora la distribución? ¿Es más dispersa ahora la distribución? No. Es decir, que la desviación típica no le afectarán los cambios de origen. No va a cambiar la desviación típica si sufrimos un cambio de origen. Ni un cambio de escala. Un cambio de escala sí. Fijaros que la dispersión original al principio era esta, pero luego cuando yo lo he multiplicado por un número, ahora se ha hecho más grande, ¿no? Porque ahora los datos ocupan más espacio, ¿sí? El que tenía un 10 ahora tiene un 11, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ahora habrá gente que tenía un 0, pues sigue teniendo un 0, y habrá gente que tenía un 10 y ahora tiene un 11, así que ahora la dispersión es mayor que antes. En un cambio de escala, los datos pasan a ocupar más espacio, es decir, tendremos una mayor dispersión. La desviación típica sí se ve afectada por los cambios de escala, pero no por los cambios de origen. Es decir, nos quedará la antigua desviación típica multiplicada por 1,1, ¿sí? Y por último tendríamos la varianza. La varianza es lo mismo que la desviación típica al cuadrado, es decir, es lo mismo, la varianza es lo mismo, pero elevándolo al cuadrado. La varianza, después de un cambio de origen, pues si la desviación típica no cambia, pues la varianza tampoco, ¿no? Es igual que la varianza original. Y si tenemos un cambio de escala, queda multiplicado por ese número. Pues la varianza que le ocurrirá, que quedará multiplicado también, será la antigua varianza multiplicado por ese número, pero ojo, que está al cuadrado, así que como la varianza es una medida cuadrática, pues ese producto hay que multiplicarlo al cuadrado también, ¿no? Así que si esto es la desviación típica nueva, la nueva varianza será el cuadrado de la desviación típica nueva, es decir, será el cuadrado de toda la fórmula de antes. Venga. Por tanto, transformaciones. Media y moda cambian igual que los datos. Desviación típica y varianza no cambian cuando hay cambios de origen, pero sí cuando hay cambios de escala. Y la varianza cambia de forma cuadrática, porque es una medida cuadrática. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, y luego podría ser que hubiera un cambio de las dos cosas a la vez, entonces se hacen las dos transformaciones. Dice, en el presente ejercicio se decide aumentar el precio de un producto en 5 euros. Así que tenemos que nuestro valor le sumamos 5 euros. Dice, después, debido a un incremento impositivo, se aumenta un 3% adicional sobre el nuevo precio. Es decir, primero teníamos el precio original, le sumamos 5 euros y luego lo multiplicamos por un 1,03, es decir, un 3% de más, ¿no? Dice, si durante el periodo anterior, el precio medio era de 60 euros, si antes teníamos que la media era de 60 euros, con una desviación típica de 4, nos dicen cuál será el nuevo precio medio, la nueva varianza y la nueva desviación típica. Venga, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cuál será la nueva media? La media antigua era de 60, pero hemos sufrido esta transformación. ¿Cómo cambia la media? Cambia exactamente igual que los datos. Es decir, vamos a coger la antigua media, le vamos a sumar 5 y luego lo vamos a multiplicar por 1,03. Nos quedaría 60 más 5 y por 1,03. ¿Sí? Igual que los datos, la media aritmética y la moda cambiarían igual que los datos. A ver, sería 65 por 1,03, 66,95.
Bien, pues ya tenemos la nueva media. Después tendríamos la nueva desviación típica. ¿Cómo es la nueva desviación típica? Decíamos que a la desviación típica le afectaba el cambio de origen. No le afecta el cambio de origen, ¿sí? Aquí no le sumemos 5. El que todos los datos tengan 5 de más no afectará a la dispersión, solo es un desplazamiento de los datos. Así que será la desviación típica original, no le afectará el cambio de origen, pero luego el cambio de escala sí le afecta. Así que la nueva desviación típica saldrá de hacer este cálculo. Venga, en este caso sería la desviación típica de 4 por 1,03 y eso sería pues 4 por 1,03, 4,12. Venga, 4,12 sería la nueva desviación típica. ¿Y cuál sería la nueva varianza? Pues sencillamente podríamos coger la nueva desviación típica y elevarla al cuadrado o aplicar la fórmula de transformación. Sí, sería la antigua varianza multiplicada por 1,03 al cuadrado. En este caso sería pues 4 al cuadrado por 1,03 al cuadrado. Es decir, sería 16,97. Esa sería la nueva varianza. Pues ya tenemos la nueva media, la nueva desviación típica y la nueva varianza. Ya hemos hecho las transformaciones, cambios de origen, cambios de escala o una combinación de las dos cosas. Hemos visto cómo le afectan a los indicadores con los que hemos estado trabajando. Más cosas. Después tenemos el tema de la estandarización. Venga, tema de la estandarización. ¿A qué se refiere la estandarización? La estandarización se refiere a que muchas veces vamos a querer comparar una puntuación respecto al grupo, respecto a otra puntuación respecto al grupo, y nos va a resultar difícil de comparar. Vamos a trabajar directamente con el ejemplo. Dice, un alumno del grupo 1 ha sacado un 7 en estadística. Tenemos estadística y un 7. Y otro del grupo 2 ha sacado un 6. Así que tendríamos un alumno del grupo 1 y un alumno del grupo 2, ¿no? Y tenemos que el alumno del grupo 1 ha sacado un 7 en estadística y el del grupo 2 ha sacado un 6. Dice, sabiendo que la nota media del grupo 1 ha sido 6,5, la nota media del grupo 1 ha sido 6,5 con desviación típica de 2 y la nota del grupo 2, la nota media del grupo 2 ha sido de 5 con desviación típica de 3. ¿Sí? Así que tenemos estos datos. Dice, ¿quién tiene una mejor posición relativa respecto a su clase? Es decir, ¿cuál de los dos alumnos tiene una posición mejor respecto a su clase? ¿Sí? Respecto a la asignatura de estadística no es igual porque son dos profesores diferentes, hacen el examen diferente. ¿Qué tiene más mérito? ¿Este 7 o este 6? El 7 es más que 6, pero claro, ha sacado un 7 esta persona en este grupo, pero ojo, que la nota media de su clase era mucho más alta, ¿sí? Así que el 7 tiene menos valor aquí que aquí, porque aquí la media fue mucho más baja. Además también hay que tener en cuenta la dispersión, que nos indica lo fácil que es alejarnos de la media, ¿sí? Así que aquí era muy difícil alejarse, era más difícil alejarse de la media porque la desviación típica era más baja y aquí era más grande, ¿sí? Así que tenemos distintas desviaciones típicas, lo que me indican la dificultad para alejarme de la media, ¿sí? Y distintas medias. Así que, ¿cómo podemos comparar las dos cosas? Pues lo que no podemos hacer es decir el 7 es más que el 6, por tanto, este alumno es mejor alumno que este otro, o tiene mejor posición relativa que el otro. No, porque son dos clases con medias distintas, con desviación típicas distintas. No podemos compararlo porque están en unas situaciones diferentes. Así que para poderlo comparar lo vamos a tener que pasar a una misma unidad. Esa unidad que nos servirá de comparación es la medida Z. La Z la calcularemos cogiendo el valor menos la media y dividido entre la desviación típica. Si yo cojo el valor menos la media entre la desviación típica, nos dará una puntuación que estará centrada en el 0 y que va más o menos del menos 2 hasta el más 2. Nos da una puntuación que ya no depende de la unidad de medida o ya no depende del grupo en el que estemos y que nos permitirá comparar puntuaciones. Así que
Si yo tengo dos puntuaciones en unidades distintas o en contextos distintos y quiero comparar la posición relativa respecto a su propio grupo, quién está mejor posicionado, este o este, tenemos que transformarlo en una unidad común, que será la z, para poderlo comparar, que lo podemos interpretar más o menos de esta manera. Así que haríamos lo siguiente, calcularíamos la z para la primera persona del grupo 1, que sería coger el valor que sería 7, menos la media que sería 6,5, entre 2, que es la desviación típica, y luego calcularíamos la z para la segunda persona, sería un 6, menos la media que es 5, entre la desviación típica que es 3. Venga, así que tendríamos 7 menos 6,5 entre 2 nos daría un 0,25. Y el segundo caso sería 6 menos 5 entre 3 sería un 0,33. Venga, la posición z de la primera persona en el primer grupo es de un 0,25. Está situada por aquí, podríamos decir, la primera persona. La z1 que es 0,25. 0,25. Mientras que la segunda persona en el grupo 2 está situada respecto a su grupo en 0,33, en una z de 0,33. Así que sería una z2 de 0,33. Así que, ¿cuál de los dos tiene una mejor posición relativa? La segunda persona. El 6 tiene más mérito en el grupo 2 que el 7 en el grupo 3. Está posicionado respecto a su grupo, está posicionado en una posición más alta. Así que la persona 2 tendría una posición relativa mayor que la persona 1, que tiene una posición relativa menor. Esa es la idea de estandarizar las puntuaciones. Cuando tenemos que comparar dos puntuaciones respecto a sus propios grupos y ver dónde estoy mejor posicionado, yo puedo haber sacado un 9 en estadística y un 4 en contabilidad, pero a lo mejor el 4 en contabilidad es de las mejores notas de la clase y el 9 en estadística es de las peores, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero comparar dos medidas que son distintas o que están en escalas distintas o que son grupos distintos, si yo quiero comparar bien, entonces tenemos que pasar a una unidad común, que es la z, con esta fórmula, y entonces podremos comparar una puntuación respecto a su grupo, la posición relativa, que se dice, la podremos comparar a través de comparar los valores de la z, ¿no? Mientras que la primera persona estaría situada aquí en la clase, un poquito por encima de la media, sí, pero muy cercana a la media, la segunda persona está situada un poquito más allá. Así que la segunda persona, este 6, aunque era una nota más baja, deja un porcentaje de gente de la clase por debajo mayor que la persona 1. ¿Sí? Tiene una posición relativa respecto a su clase mejor que la persona 1. Venga, esa es la idea de estandarizar. Si nos piden que estandaricemos o que tipifiquemos, es lo mismo, ¿eh? Tipificar y estandarizar, estándar y típico es lo mismo. Estandarizar o tipificar consiste en pasar puntuaciones a puntuaciones z para que podamos comparar las posiciones relativas. ¿Sí? Venga, pues vamos a continuar. Vamos ahora a las medidas de forma. Medidas de forma de la página 11. Venga, y empezaremos con la asimetría y con la kurtosis. A ver, asimetría. Ahora vamos a ver, hemos visto medidas de síntesis ya, las medidas de posición central, hemos visto las medidas de dispersión, pues vamos a ver ahora las medidas de forma. Las medidas de forma se refieren a cómo es la forma de la distribución, ¿no? Y podremos analizar la simetría o la asimetría y la kurtosis. Si hablamos de la asimetría, nos vamos a poder encontrar con tres situaciones, perdón. Podemos hablar de una distribución que sea simétrica, que esté igual de repartida a un lado que al otro. Nos podríamos encontrar con una distribución de tipo asimétrica positiva. Eso quiere decir que hay una mayor concentración en los valores bajos que en los valores altos. O nos podríamos encontrar con una distribución asimétrica negativa. ¿Sí? Así que diremos que es una distribución simétrica si está equilibrado a un lado y al otro,
asimétrica positiva si hay más concentración en los valores bajos que en los valores altos, y asimétrica negativa si hay más concentración en los valores altos que en los valores bajos. Asimetría positiva y asimetría negativa. Por ejemplo, si yo os dijera, los alumnos de Statistics que hacéis el examen de Estadística 1, a todo el mundo le va súper bien y saca súper buenas notas, 9, 10. ¿Qué tipo de asimetría tendrían las notas de los alumnos de Statistics? Sería una asimetría de tipo negativa. Sería una asimetría negativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de alumnos estarían aquí en las puntuaciones más altas, ¿no? Así que si esto es el 0 y esto es el 10, ¿sí? Imaginaros, pues si a todo el mundo o a casi todos los alumnos de Statistics les va muy bien el examen, quiere decir que aquí tenemos mucha gente con puntuaciones altas. Esto imaginaros como si fuera un histograma, ¿no? Con las notas, aquí tengo mucha gente y aquí tengo poca gente, ¿no? Hay poca gente con notas bajas, mucha gente con notas altas. Pues sería un ejemplo de asimetría negativa. Que el examen ha sido una masacre y le han puesto dificilísimo y todo el mundo ha sacado muy malas notas. La mayor parte de gente ha sacado notas bajísimas porque el profe se ha pasado un montón, o la profesora. Entonces, a partir de aquí, esa sería una asimetría de tipo positiva. Tendríamos mucha concentración en los valores bajos y mucha en los valores altos. Y si ha quedado repartida, sería simétrica. La simetría no tiene por qué ser así, eso sería una asimetría campaniforme que se llama, que sería así, pero una cosa así también sería una simetría, ¿sí? El tema es que por encima y por debajo nos quede equilibrado, que no esté descompensado hacia un lado. Podemos pensar que la asimetría positiva quiere decir que la cola la tendremos hacia la derecha, los valores extremos los tendremos hacia la derecha. En cambio, en la simetría negativa, la cola la tendremos hacia la izquierda. Si estos son los números, pues hacia los positivos, ¿no?, está la cola. Y hacia los negativos está la cola en la simetría negativa. Así que la simetría la podemos identificar de esta manera. ¿Cómo podemos valorar cómo es la forma de la distribución? Pues lo primero sería hacer un gráfico. Esto como gráfico, ¿qué sería de los gráficos que hemos estudiado? Esto sería un histograma, ¿no? Si me dan un histograma y resulta que el histograma es una cosa así, pues enseguida veo que esto es una asimetría de tipo positiva, ¿no? Primero lo podríamos ver fácilmente con un histograma. Segundo método para verlo gráficamente sería mediante un diagrama de la caja, un boxplot. Si yo tengo un boxplot así equilibrado, pues esto sería una distribución de tipo simétrica, ¿no? Tengo un boxplot que está equilibrado. En cambio, si yo tengo un boxplot donde el 25% más bajo está todo muy junto, el siguiente 25 está un poco más ancho y los últimos 25 son más anchos, entonces nosotros observaríamos un boxplot pues parecido a este, ¿no? Así. Si nosotros tenemos algo así, ¿eso qué nos está indicando? Pues que el 50% de las notas más bajas están muy juntas. En cambio, el 50% de las notas más altas están muy repartidas, ¿no? Eso sería una asimetría positiva. Si vemos una caja como estirada hacia arriba o hacia la derecha, si la tenemos volcada, entonces quiere decir que tenemos una asimetría de tipo positiva o asimetría positiva, ¿sí? O sesgo positivo a veces se llama también, depende del profe o la profe. Venga. Y si tuviéramos una asimetría negativa, el esquema que nos quedaría sería una cosa así, ¿no? Tendríamos mucha concentración en los valores más altos, y mucha dispersión en los valores más bajos. Nos podemos imaginar también en el boxplot, nos podemos imaginar la curva. Esto sería una cosa así, ¿no? Igual que esto, imaginaos el boxplot volcado, ¿sí? Y esto sería pues una cosa así, ¿no? ¿Sí? Si lo vuelco, fijaros que es lo mismo, ¿no? Esto sería una cosa así, nos quedaría pues prácticamente igual. Vale, más cosas. ¿Cómo podemos analizar también la simetría? Hay otra forma de analizar la simetría que sería mediante un coeficiente de asimetría. Los coeficientes de asimetría tenemos varios. Uno es el coeficiente de asimetría de Fisher, otro es el coeficiente de asimetría de Pearson. ¿Vale? El coeficiente de asimetría de Fisher o de Pearson, aquí tenéis las fórmulas. La de Fisher utiliza los momentos muestrales, el tercer momento muestral. La de Pearson utiliza la media y la moda entre la desviación típica. ¿Sí? Tenéis aquí las fórmulas. No os lo van a preguntar en el examen de calcular los coeficientes de asimetría, sino básicamente lo tenéis que saber interpretar. Los coeficientes de asimetría son muy sencillos.
de interpretar. Sencillamente, si el coeficiente de asimetría nos sale 0 o un valor muy cercano a 0, quiere decir una distribución de tipo simétrica. Si el coeficiente de asimetría nos sale un valor mayor que 0, positivo, pues quiere decir asimetría positiva. Y si nos sale menor que 0, pues quiere decir asimetría de tipo negativa, ¿sí? Así que vamos a tener esos tres tipos de resultados. Hay varias fórmulas, de hecho en algún grupo se hacen algún otro coeficiente, pero esto más que nada os lo van a hacer interpretar. Así que coeficiente de asimetría de Fisher, si no os van a dar la fórmula, es calcularla y ya está. Coeficiente de asimetría de Fisher, coeficiente de asimetría de Pearson, da igual, los dos funcionan igual. Cercano a 0 significa asimétrico, mayor que 0 asimetría positiva, menor que 0 asimetría negativa. Y una última manera de identificar la simetría también es comparando las medidas de posición central. En una distribución simétrica vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que la media aritmética va a ser igual que la moda, que la mediana, y va a ser igual que la moda. ¿Sí? Media, mediana y moda coinciden en una distribución simétrica, porque están equilibradas a los dos lados y por tanto el centro nos sale aquí. Pero si tengo una distribución asimétrica, por ejemplo esta sí, asimetría negativa, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la mediana es el valor que nos separa, la moda sería el valor que tendríamos aquí, ¿no? El valor que más se repite, que sería el punto más alto. Después tendríamos la mediana. La mediana sería el valor que nos dividiría en la mitad con la mitad, ¿no? Es el valor que nos separa en dos partes iguales. Y luego tendríamos la media. ¿Qué le pasaría a la media aritmética? Que la media aritmética nos quedará distorsionada hacia los valores extremos, ¿no? Así que tenemos algún 0, algún 1 que nos tirará la media hacia la izquierda. Si vemos que la media es inferior a la mediana, eso es indicador. La moda a veces es una medida peor para identificar estas cosas. Pero sobre todo nos fijaremos en esto. Aunque la secuencia sería esta, media, mediana, moda, sobre todo fijaros en esto. Si la media es menor que la mediana, asimetría negativa. En cambio, si yo estuviera aquí, la mediana estaría aquí y la media estaría aquí. Así que nos encontraríamos con que la media es superior a la mediana. ¿Sí? Así que en la simetría positiva, la media siempre es superior a la mediana. En la simetría negativa, la media siempre es inferior a la mediana. Y en la distribución simétrica, la media y la mediana son iguales, ¿sí? Nos encontraríamos con estas tres situaciones. Venga, pues esta sería una última manera de identificar la simetría. Tenéis que entenderla todas estas maneras. O mirarlo en un gráfico, sobre todo un histograma o un boxplot, o mirarlo con un coeficiente de asimetría. A veces lo dan con el R. Luego lo comentaremos, un pantallazo del R para interpretar la simetría, pero es un valor que sencillamente nos indica la simetría. Si está cerca a 0 es que es simétrica, positivo, asimetría positiva, negativo, asimetría negativa. Y luego, comparando media-mediana, también podemos identificar la asimetría de la distribución. Venga, esa es una primera medida de forma para identificar la asimetría. Y después tendremos la kurtosis. La kurtosis de la distribución se refiere al grado de concentración central de nuestra distribución. Si nosotros tenemos una distribución de tipo campaniforme, que decíamos antes, ¿no? Si tenemos una distribución simétrica y donde la moda está en el centro, tipo campaniforme, que os decía antes, entonces, en una distribución simétrica campaniforme, podemos identificar la concentración central en la campana. Si nosotros tenemos una distribución donde el centro tiene mucha concentración, diremos que es una distribución de tipo leptocúrtica. Mientras que si tenemos una distribución con una concentración central normal, que será la referencia a la distribución normal, ¿sí? La campana de Gauss, la distribución normal, eso sería una distribución mesocúrtica. Y si tenemos una distribución donde los valores centrales están muy repartidos, es decir, hay muy poquita concentración central, entonces diremos que es una distribución de tipo platicúrtica. Leptocúrtica si hay mucha concentración central, mesocúrtica si hay una concentración normal, platicúrtica si tenemos poca concentración en el centro y quedan muy repartidos los datos. Las medidas de kurtosis. ¿Cómo lo podemos identificar esto? Pues o lo podemos identificar en un gráfico, como decíamos antes, esto sería un histograma, ¿no? Los gráficos que estoy haciendo es con curvas, pero sería como un histograma, o podría ser un boxplot, vamos a ponerlo así,
¿no? Si yo tengo una distribución pues más o menos así, esto sería mesocúrtica, ¿no? Pero si en cambio tuviera mucha concentración en el centro, ¿qué pasaría? Que tendríamos algo parecido a esto. Esto es una distribución más bien leptocúrtica, ¿no? Esto lo encontraríamos en vertical, ¿eh? Depende de cómo tengamos el gráfico. Esta sería de tipo leptocúrtica, ¿no? Y si fuera de tipo platicúrtica, pues sería algo como parecido a esto. ¿Sí? Platicúrtica es que queda prácticamente igual de repartido, ¿no? Nos quedaría algo parecido a esto. ¿Sí? Eso sería de tipo platicúrtica. Vale, por tanto, mirando el boxplot, si nosotros vemos un boxplot, decíamos así, esto sería leptocúrtica. Si lo vemos un poquito más ancho, pues sería mesocúrtica. Y si lo vemos pues muy aplanado, ¿sí? Prácticamente igual, pues esto sería de tipo mesocúrtica. Lo podemos ver en un gráfico, histograma o boxplot, y lo podemos ver con una medida de kurtosis. Esto nos van a dar seguramente en el examen, nos van a hacer calcular. Aquí tenéis las fórmulas también de la kurtosis, pero utiliza los momentos muestrales, un poquito más complicado. El G2 o el coeficiente de kurtosis es el cuarto momento muestral entre la desviación típica, la 4, menos 3, ¿sí? Y a partir de eso vamos a obtener un valor que lo podemos interpretar de la siguiente manera. Si el valor de kurtosis, os lo ponen como una C, si el valor coeficiente de kurtosis nos da mayor que 0, diremos que es una distribución leptocúrtica. Si el coeficiente de kurtosis nos da 0 o cercano a 0, será mesocúrtica. Y si el coeficiente de kurtosis nos da menos que 0, diremos que es platicúrtica. Así que leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica en función del valor del coeficiente de kurtosis. ¿Sí? De la misma manera que la simetría está centrada en 0 y por tanto lo interpretamos a partir de eso. Bien, pues esa sería la segunda medida de forma. La simetría nos indica el reparto de los datos si están equilibrados en los valores superiores e inferiores. La kurtosis nos indica el grado de concentración central en una distribución simétrica y campaniforme. ¿Sí? Grado de concentración central. Bien, vamos a ver el ejemplo, para acabar ya con el tema, vamos a ver el ejemplo del R. Bueno, vamos a ver el ejemplo del R que tenemos aquí. En el examen os pueden poner un pantallazo del R y que lo tengáis que interpretar, ¿sí? Os pueden hacer preguntas de interpretación. Ya veréis que sobre todo el examen, algunas cosas que son de cálculo, pero hay cosas que serán pantallazos y que tendréis que interpretar. Por ejemplo, si vemos esto, ¿qué podemos identificar aquí? Pues estos serían, en este caso, son las notas del examen de estadística 1 de una muestra de 35 personas. Primero nos dan min. Min es la media aritmética. Sería 5,14 la media aritmética. Después tendríamos, la media aritmética, por tanto, del examen sería 5,514, o sea, un 5,5, ¿no? Sería la nota media de este grupo de personas, pues nos indica la posición central, por donde está el centro de los datos, ¿sí? Por el 5,5, las notas están alrededor de 5,5, podríamos decir. Después, la SD. La SD es la Standard Deviation, es la desviación típica. La desviación típica era una medida de ¿qué? Medida de dispersión, ¿no? Y nos indica 2,16. ¿Eso qué quiere decir? Pues 2,16 quería decir que los valores de esta muestra se alejan de la nota media en 2,16 puntos de media, ¿sí? Algunos alumnos se alejan más, otros se alejan menos del 5,5 que es la media, pero de media se alejan en 2,16. Así que la desviación típica nos indicaba dispersión, 2,16 quiere decir dispersión de 2,16 puntos de que se alejan los números de la media. No es un valor, como decíamos, muy interpretativo, eso es mucho o poco, pues no lo sé, depende de la unidad de medida. No nos sirve tampoco para interpretar y para comparar, decíamos. Pero bueno, hay que entender qué nos dice la medida. Más cosas, IQR. El IQR es el rango intercuartílico, Interquartilic Range, y nos dice que es 3. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3 sería de 3 puntos. Hay un recorrido, una amplitud en el 50% central de los datos de 3 puntos, ¿sí? Se alejan en 3 puntos entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Más medidas. Luego tenemos el CV. CV es el coeficiente de variación y nos ha dado 0,39.
lo hemos visto antes que era la mejor medida para valorar la dispersión. Así que 0,39 quiere decir una dispersión medio-baja, podríamos decir. Hay una dispersión medio-baja en los datos. Son datos, podríamos decir, poco dispersos o con una dispersión medio-baja, ¿sí? 0,39 en una escala más o menos entre 0 y 1, aunque podría ser negativo y podría ser un valor superior a 1 en algunos casos excepcionales, pero lo podemos interpretar más o menos entre el 0 y el 1. Más medidas. Skewness. Skewness es simetría en inglés. Nos está dando un coeficiente de asimetría. En este caso nos da el de Fisher, el R Commander. Y así que el coeficiente de asimetría nos da 0,137, 0,14, vamos a decir. ¿Qué quiere decir una simetría de 0,14? Pues quiere decir que es un valor muy cercano a 0, así que diremos que es prácticamente simétrica la distribución, aunque es un poco positivo, o sea, es un valor positivo, ¿no? Está por encima de 0, así que es ligeramente asimétrica positiva. La distribución de estas notas es casi simétrica, aunque un poquito asimétrica positiva. Como es casi simétrica, podemos valorar la kurtosis. Si no fuera simétrica, la kurtosis ni la miramos, porque ya no tendría sentido. Pero como es simétrica, y deducimos que las notas tienen una distribución camaniforme, podemos analizar la kurtosis. La kurtosis nos da 2,8. ¿Qué quiere decir 2,8? Es un valor muy grande, es mayor que 0, mucho mayor que 0, así que diremos que es una distribución de tipo leptocúrtica, claramente, ¿no? Tenemos mucha concentración en las notas centrales. Así que distribución de tipo leptocúrtica, es un valor muy alto de kurtosis. Y después tendremos estos valores 0, 25, 50, 75, 100. Esos son los valores de la caja, es decir, 0% es el mínimo, ¿sí? 0% es el mínimo, 100% es el máximo, y luego 25%, 50, 75 son los percentiles 25, 50, 75, es decir, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Es decir, que la nota más baja de la clase ha sido un 1. El cuartil 1, es decir, la nota que deja el 25% de la clase por debajo, ha sido un 4. El cuartil 2, o la mediana, que decíamos que era lo mismo, ¿no? Ha sido un 5, es decir, la nota que deja la mitad de la clase por debajo y la mitad por encima es un 5. El cuartil 3 ha sido un 7, es decir, que el 75% de la clase tiene menos de un 7 y el 25% más de un 7, y la nota más alta ha sido de 10, 100%. Y por último tenemos la n es el número de observaciones, pues en esta muestra era una muestra de 35 personas con la que hemos construido estos datos, ¿no? Venga, pues fijaros que si lo hacemos a ordenador, con el R Commander en este caso, pues vamos a tener que nos resuelve todos los indicadores. Y lo más importante para el examen, además de algunos cálculos que también nos van a preguntar, es que entendáis bien los indicadores, que los sepáis interpretar. Os van a dar muchas veces indicadores y os dirán que los interpretéis, como hemos hecho aquí, ¿no? ¿Qué nos indica las medidas de posición central? ¿Qué nos indica las medidas de dispersión, de forma? ¿Sí? Las medidas de posición, los cuartiles, todo esto lo tenemos que entender muy bien, porque además esta parte es la parte más sencilla del examen, toda esta parte de estadística descriptiva, pero y es sobre todo que lo interpretemos bien las medidas, que sepamos el tipo de medidas que tenemos para valorar cada cosa y cómo interpretarlas. Venga, pues con esto acabamos ya todo este tema de estadística descriptiva para una sola variable. Empezaremos después con la estadística descriptiva para 2 variables, ya en el siguiente vídeo. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.